Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo están? El tema de hoy es ¿qué régimen tributario debo escoger? RUS, RER, MIPE, régimen general. Y más abajo, si se dan cuenta, dice ¿qué es una IRL, una SAC, una SRL? Lo que pasa es que hace poco recibí la llamada de un amigo que me preguntaba ¿cuál régimen o qué tipo de empresa debo escoger? Bueno, la anécdota fue algo así. Me comentó, quiero realizar un negocio, pero no tengo ni idea de qué paso seguir. Debo registrar, escuché que debo de registrar mi marca en SUNAT, de ahí tengo que ir a SUNAT, o de frente voy a SUNAT, saco mi RUC, ya puedo trabajar. ¿Y qué pasa si es que tengo trabajadores? ¿Qué pasa si simplemente quiero tener una bodega? Y ustedes saben que en estos tiempos el que menos tiene pensado tener un negocio individual para poder generar renta, porque la escasez de trabajo genera a veces oportunidades en las cuales tenemos que aprovechar. Pero en fin, el tema fue ese, ¿no? Que muchas personas no llegan a distinguir totalmente el tipo de empresas con el régimen tributario. Es por eso que hacemos este video de qué régimen tributario escoger, porque nos vamos a dar cuenta que no necesariamente tenemos que escoger apresuradamente, sino que podemos escoger de una manera más específica, dependiendo de las necesidades que tenga nuestro negocio, pero no hay que apresurarnos. Vamos a formular este video de una manera general, no tan específica en cada uno, porque cada uno tiene su ley específica y algunos tienen un reglamento. Eso significa que hace más hondo, y hay otras leyes que conjugan con estas. Eso significa que es mucho más general y la casuística es inmensa. Después, en otro video, haremos individualmente por cada régimen tributario y también del acogimiento, que de repente, viendo los pasos que tengamos, podemos formular nuevos videos y dependiendo de las necesidades también de las personas. Entonces, veamos. Tenemos un par de preguntas acá que de repente te has preguntado en algún momento. Obviamente todo nace desde la idea de tener un negocio o formular la idea del negocio. Entonces, decidí empezar mi negocio. ¿Cuáles son las preguntas que te formulo? ¿Qué piensas hacer o realizar? De repente quieres una bodega, de repente ya eres alguien especializado en servicios y quieres comenzar a poder realizarlos. De repente quieres un pequeño restaurante, de repente eres una persona experta y tienes una cadena de restaurantes y quieres realizar otras. En fin, hay tantos negocios en mente ahora. ¿Piensas tener socios o hacerlo solo? ¿Acaso necesitas de inversionista? ¿Necesitas socios porque no tienes el capital en estos momentos? ¿O de repente sí lo tienes? ¿O el negocio puedes realizarlo de una manera independiente y no necesitas de alguien más? ¿Cuánto piensas vender? Esta pregunta también es importante porque dependiendo de los ingresos vamos a poder escoger uno de los regímenes tributarios. ¿Por qué me mareo tanto al pensar en esto? Más que nada por las ideas de tipo de empresas y régimen tributarios, porque no necesariamente es igual. Unas se rigen en base a la Ley General de Sociedades y la otra a las leyes que te pueden formular el sistema tributario o que de alguna manera te ha indicado que tienes que tributar por alguno de ellos, ¿no? Vamos a verlo más adelante, tranquilos. ¿A qué aspiras? ¿Cuáles son tus metas? Mira, me gustaría empezar con un negocio chico, pero después me gustaría tener algo más grande. Voy a tener alguna dificultad por ahí, voy a seguir tributando de la misma manera, mis ingresos van a ser mucho más grandes, eso significa que voy a tener que pagar más impuesto a la renta. Las personas se ahondan en demasiadas preguntas y eso a veces genera un poco de mareos. Pero tranquilos, paso a paso y vamos a ver a dónde nos lleva esto. ¿Por qué no es más sencillo? Vamos a tratar de realizar estas diapositivas de una manera sencilla, con un lenguaje más digerible, para que no te compliques tanto y sepas qué régimen tributario podrías escoger tú para empezar tu negocio. Entonces, ¿debo ir a SUNAT o debo ir a SUNARP? ¡Tarararán! Bueno, acá vienen las otras preguntas. ¿Serás una persona natural con negocio? Entonces solamente deberás ir a SUNAT a sacar tu RUC. A la típica tiendita de Don Pepe. Si simplemente piensas tener un negocio, tú como un bazar, una zapatería, un restaurante, a veces no es necesario hacer más trámites.
simplemente debes ir a SUNAT, sacar tu RUC para que puedas facturar y puedes realizar tus actividades con normalidad. Pero, de ser una persona jurídica, bueno, acá sí viene otro tema. Tendrás que escoger entre una IRL, una SAC, una SA, una SRL. ¿Cuál es la principal diferencia? Digamos que, viéndolo desde la Ley General de Sociedades, una persona natural con negocio va a responder con todas las facultades que tenga. Y la persona jurídica tiene una responsabilidad limitada. Solo responde como empresa. Vamos a ver, viéndolo desde la misma tienda de Don Pepe. Don Pepe, con una tienda, las actividades que él tenga y los problemas o las deudas que él tenga van a tener que salir muchas veces de su bolsillo. Si es que en algún momento tiene una deuda tributaria, él mismo es responsable, o sea la deuda que sea. En cambio, en una persona jurídica, supongamos, ya es la tiendita de Don Pepe EIRL, si en algún momento quebrase su empresa, será simplemente con el capital que tenga esa empresa. No se perjudica él netamente. Él no va a tener que sacar de su bolsillo. Bueno, dependiendo muchas veces de los tipos de contrato que pueda tener. Pero esa es la principal diferencia. Pero bueno, todo dependerá del tipo de decisión que tengas tú y del tipo de negocio que también quieras tener. Hay algunas que no te permiten ser una persona natural con negocio y necesariamente vas a tener que ser una persona jurídica. Pero si ves que tu negocio marcha de una manera independiente, una persona natural es lo más conveniente. Entonces, una pequeña comparación de los tipos de empresas que estábamos viendo en caso tú desees ser una jurídica. ¿Cuál es el principal motivo? Veamos, vamos de abajo hacia arriba. Tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL, una de las más convenientes para las personas naturales. Entonces, si se dan cuenta, tenemos solamente un socio, que serías tú el titular. El gerente puede ser otro, y el aporte es en efectivo o en bienes. Después tenemos la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la famosa SAC, la SA, que son sociedades un poco más complejas, pero cualquiera de estas, cualquier tipo de empresa jurídica que tú llegues a escoger, se basa en la Ley General de Sociedades. Oye, ¿eso quiere decir que voy a tributar? Sí, pero espera, cualquiera de estas que tú vayas a escoger deberá regirse a las leyes de la administración tributaria. Significa que si tú quieres tributar vas a tener que escoger entre 4 regímenes tributarios. Veamos cuáles son. Cuando ya decidí el tipo de empresa que voy a tener, ya sea yo como una persona natural con mi propio negocio o cualquiera de las otras que hemos visto en la diapositiva anterior, tengo que sacar mi RUC. Es la única manera en la que yo voy a poder emitir mis comprobantes de pago, mis boletas, mis tickets, mis facturas. Y necesito mi RUC. Pero obviamente, cuando vaya a SUNAT, tranquilos, no se asusten, porque normalmente cuando escuchamos esa palabra nos vienen muchas cosas a la mente. Me van a preguntar qué tipo de régimen tributario debo escoger. Ah, pero yo escogí una IRL, una SAC, una SRL. No. Ese es el tipo de empresa en la cual tú has conformado, ya sea por diversos motivos jurídicos que quieras tener. Ahora viene el lado de tributar, porque nosotros tributamos, los peruanos, tributamos por nuestras rentas, por nuestras utilidades, sacando ya sea renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera, por los ingresos que nosotros debamos tener. No importa qué tipo de empresa seas, de alguna manera vas a tener que dar parte de tus ingresos al Estado por los diferentes beneficios que nosotros podamos tener, sea cuales sean, ¿no? Pero, ya sea el tipo de empresa, debo escoger un régimen tributario y esto dependerá mucho de los ingresos que yo tenga. Si yo sé que voy a facturar poco, bueno, no me conviene un régimen general. Me podría de repente convenir un régimen MIPE tributario. Si soy una bodega, de repente no necesariamente alguna de esas. Hay una especial para mí que se ha creado, que es el nuevo RUS. Vamos a ver. Acá están los regímenes tributarios y los estamos ordenando de la manera, vamos a decirla, de una forma de simplicidad, pero sobre todo en base a la cantidad de ingresos que tengamos.
El nuevo régimen único simplificado se ha creado de alguna manera para las empresas que no tengan tantos ingresos, para los bazares, para las bodegas, para las farmacias, que tengan un negocio para actividades empresariales que muchas veces no necesitan de un título profesional. Eso es lo que nos dice el reglamento más adelante. Luego, complicándolo un poco, tenemos el régimen especial de impuesto a la renta, el RER, que aparece en la ley del impuesto a la renta. Y también supera las cantidades de ingresos que podríamos tener en el nuevo RUS, pero no se complica tanto como el régimen tributario del régimen general. Veamos cuáles son las principales diferencias, pero hagamos un recordatorio. Primero, decido qué tipo de empresa voy a tener, ya sea yo como persona natural o como persona jurídica. Una vez que ya tengo definido esto, voy a SUNAT a sacar mi RUC y tengo que escoger qué régimen tributario, a cuál me voy a acoger. Entonces vamos a ver uno por uno y al final vamos a hacer un cuadro comparativo de estos para que más o menos puedas saber o te pueda indicar en alguna de estas diapositivas cuál régimen tributario te convendría. Empecemos con el nuevo RUS. Ojo, no te vayas a confundir con el régimen laboral. Porque, oye, ¿sabes qué? Escuché por ahí que algunos de estos regímenes tributarios me da el beneficio de no pagar la CTS o los famosos sobrecostos laborales. No, ese es un régimen laboral, eso va por otro lado y de repente lo podemos ver en otra diapositiva o en otro video, pero solamente nos vamos a basar ahorita en el régimen tributario que debemos escoger para poder emitir nuestros comprobantes de pago y poder empezar nuestro negocio. El nuevo RUS. Un régimen creado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de pequeños contribuyentes y propiciar que aporten al fisco, a la SUNAT, de acuerdo a su capacidad contributiva. Entonces, acá se pueden emitir boletas y tickets. Pero hay una restricción de ingresos y pagos mensuales, ¿no? Y tenemos dos categorías. Si yo tengo ingresos o adquisiciones de hasta 5.000 soles, yo voy a pagarle mensualmente a SUNAT solo 20 soles, ¿no? Entonces de repente tengo mi bazar, tengo mi botica, tengo mi puesto de repente en el mercado, ¿no? Y yo compro, vendo por 2.000 soles mensuales. Mis ingresos no superan los 3.000 soles mensuales. Yo voy a vender, voy a boletear, obviamente, y voy a pagarle a SUNAT solamente 20 soles. Nada más. Pero si tengo de repente 6.000 soles de ingresos, o mis adquisiciones por mis proveedores de repente han sido de 7.000 soles, entonces ya no voy a pagar 20 soles, voy a pagar 50 soles, que es la cuota que me correspondería. Esa es la facilidad que te da el nuevo RUS, que simplemente me base en la cantidad de ingresos. Obviamente estos tienen que estar sustentados con tu comprobante de pago, es por eso que es muy importante la emisión de comprobante de pago. Exige tu boleta, exige tu ticket. ¿Quiénes pueden acogerse? Personas naturales, sucesiones indivisas, que también después vamos a ver, es otro tema, cuyos clientes son consumidores finales, directo, ¿no? Acá no hay un tema de que voy a llamar a una persona que te va a comunicar con esta, va a venir un proveedor, de acá va a ser un tipo de delivery, no, esto es, vamos a decirlo, ¿no? De tú a tú, ¿no? De una manera tan compleja, pero directa. Puestos en el mercado, zapatería, bazar, bodega, pequeño restaurante, entre otros, ¿no? Y acá también viene otro concepto que me da el nuevo RUS. También las personas naturales no profesionales domiciliadas en el país que perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios. No lo compliques. El reglamento me dice: se entiende por personas naturales no profesionales aquellas que realicen actividades que no necesitan contar con un título profesional reconocido por la ley universitaria. De repente, un gasfitero, un plomero, personas que de alguna manera puedan trabajar con renta de cuarta categoría y que famosamente dicen emite recibos honorarios, pero que pueden tener su puesto en el mercado o pueden tener su puesto en cualquier otro lugar y pueden boletear y tributar y pagar sus 20 o 50 soles mensuales a la SUNAT sin que se complique tanta la actividad.
Ojo, también, ¿verdad? Existe una categoría especial que son para personas que no debe superar los ingresos de 60.000 soles anuales por la venta de legumbres, de alcachofas, de otro tipo de productos, y también para personas que ellas mismas puedan fabricar sus alimentos, que ellas mismas, no, fabricar no es la palabra, que puedan cultivar sus alimentos y también los vendan de una manera directa. Es otro tema también, está dentro de la ley del nuevo RUS, pero también pienso tocarlo en otro video hablando solamente del nuevo RUS. ¿En qué caso estoy excluido del nuevo RUS? Nos dimos cuenta que en la anterior diapositiva el máximo de ingresos eran de 8.000 soles mensuales, porque hasta ahí podía pagar 50 soles. Entonces, oye, ¿qué pasa si tengo 9.000, 10.000 soles mensual? Ya no podría entrar en el nuevo RUS. Podría escoger alguno de los regímenes como el especial, el MIPE o el general, pero ya no podría participar de este régimen que me da tantas facilidades. O en todo caso, si multiplico 8.000 por los 12 meses que tiene el año, tampoco podría superar los 96.000 soles mensuales. Realizar actividades en más de una unidad de explotación, sea de su propiedad o no. No puedo tener más de 2 negocios, 3 negocios, 4 negocios o puestos, vamos a decirlo de alguna manera así, porque ya no podría acogerme al nuevo RUS. No es como en los otros regímenes que sí podría tener más de una variedad. Superar el valor de los activos de 70.000 soles. Esto es independientemente de los ingresos o adquisiciones que tengas. Esto se cuenta por otro lado. La cantidad de activos fijos que yo adquiera, que sean para de repente mi producción, para ayuda mía, refrigeración, tantas cosas que puedes comprar dependiendo de las actividades que tengas, no pueden superar los 70.000 soles. Es otro requisito, si no tendría que escoger cualquiera de los otros regímenes. ¿Debo llevar libros contables? Esa es la facilidad que le dan al nuevo RUS. No debo llevar. Sin embargo, debo conservar los comprobantes de pago, ¿no?, que hubieran emitido y aquellos que sustenten sus adquisiciones en orden cronológico. Mi boleta 1, mi boleta 2, mi boleta 3, mi boleta 4. Mensualmente debo llevar ese orden. No es tan complicado, siempre es bueno emitir tu comprobante de pago y pagar tus impuestos en caso del nuevo RUS, ¿no? Tampoco debo presentar el balance general. Oye, tengo que presentar mi impuesto a la renta. La típica frase que estamos escuchando por enero, febrero, marzo. El nuevo RUS está excluido. Y tampoco tiene que presentar estados financieros. No tiene que pagar impuesto a la renta. Simplemente debe pagar su cuota mensual. ¿Vale? Entonces, concluidos con el nuevo RUS, nos pasamos al régimen especial. Vamos a decir que sería la siguiente categoría. ¿Quiénes están en el régimen especial? Perdón, creo que me había confundido. El régimen especial del impuesto a la renta. Régimen dirigido a personas naturales, jurídicas, un concepto similar al que habíamos visto, que obtengan rentas de tercera categoría, es decir, rentas de naturaleza empresarial o de negocio. Acá se complica un poquito más. Es más, SUNAT nos da un detalle de tipo de empresas que podrían entrar, como las extractivas, industriales, comercios, servicios, actividades agropecuarias. Minería, pesquería, se dedican a la transformación de productos, compra de ventas, cualquier otra actividad no señalada en los rubros anteriores de los servicios, y también en la cría de animales y cultivo de plantas. ¿Me suena que puede ser de cualquier negocio? No. Veamos, ¿en qué caso estoy excluido del RER? Así como en el anterior no podíamos pasar de cierta cantidad de ingresos, en este caso, así como en el anterior caso no podíamos pasar de los 96.000 soles mensuales, acá no podemos pasar de los 525.000 soles anuales. Al igual que los 96.000. Entonces debo tener cuidado con eso. También que desarrollen sus actividades con más de 10 personas. El régimen especial es el único que me habla de la cantidad de trabajadores que va a tener. Ni el nuevo RUS, ni el MIPE, ni el régimen general me hablan de la cantidad de trabajadores. Solamente el régimen especial. Si yo tuviese 11, 12, 13, tendría que escoger alguno de los otros regímenes. No puedo tener más de 10 trabajadores y estar en el régimen especial. Superar el valor de activos de 126.000 soles. ¿Se acuerdan cuánto era en el régimen el nuevo RUS?
eran 70.000 soles. En este caso, no puedo superar los 126.000 soles, que de la misma manera que el RUS es independiente de las adquisiciones que yo tenga. De las otras adquisiciones que yo tenga, las que sean por activos fijos no cuentan como las adquisiciones normales que tengo del negocio. Se toman aparte, se cuentan aparte. Ah, los comprobantes que puedo emitir: boletas, tickets, facturas, notas de crédito, notas de débito, así todos los comprobantes de pago que normalmente conocemos. Otras actividades no incluidas. Acá está. Contratos de construcción según las normas del IGB, presten el servicio de transporte de mercancía, organicen espectáculos públicos, notarios, martilleros, titulares de negocios de casino, tragamonedas, desarrollen actividades de comercialización de combustibles, realicen venta de inmuebles, presten servicios de depósitos aduaneros. En este caso tendríamos que ver que si alguna de estas actividades encaja dentro del MIPE tributario o del régimen general. ¿Debo llevar libros contables? No, pero, mejor dicho, bueno, sí, pero solo 2 libros. Mi libro de compras y mi libro de ventas, que es un poco más sencillo a diferencia de repente el libro diario que hemos escuchado alguna vez, o libro mayor, o los otros libros como el de activo fijo, que son un poco más complicados. Pero dependiendo mucho. Tampoco debo presentar el balance general, el estado financiero o la DJ. Esa es una de las otras facilidades que me da el régimen especial. Bueno, hemos visto el régimen del RUS y del régimen especial. Entonces, como para hacer un repaso, habíamos hablado que si yo tenía hasta 5.000 soles de ingresos en el nuevo RUS, solo pagaba 20 soles. Si yo tenía entre 5.000 y 8.000 soles, yo pagaba 50 soles. Entonces, mis compras han sido de 5.000 soles. ¿Ok? Mis ventas han sido de 8.000 soles. ¿En cuál de las dos categorías yo entraría? En la primera, porque solamente has tenido 5.000 soles. Ok, está bien lo que tú me dices, pero he tenido ventas de 8.000 soles y acá me habla de ingresos o adquisiciones, ¿no? Entonces, he tenido 8.000 soles en ingresos. Entonces no entraría en la primera categoría, entraría en la segunda, porque independientemente de cuál sea menor, debo tomar, en este caso, el mayor. El mayor. Entonces, en este caso, ¿cuánto pagaría? ¿20 soles? No, pagaría mis 50 soles. ¿Y cómo realizo mi pago? Utilizando este formulario. Entonces tendré que utilizar este guía de pago fácil para RUS. Y me tendrían que preguntar, o me tendría que, mejor dicho, tendría que verificar cuál es la categoría a la cual yo debo pagar mis tributos. Tengo mi número de RUC, el periodo tributario, que sería en este caso, ahora estamos en... tendríamos que pagar el de abril del 2020, total de ingresos brutos del mes. La categoría, si fuese la primera categoría, que pagó mis 20 soles, utilizaría este código 4131. Si fuese la categoría 2, mi código 4132. Y el monto a compensar por percepciones de IGB. Este tema también deberíamos tocarlo en otro video. El tema de las percepciones, que muchas veces también hemos escuchado, ¿no? No es tan frecuente, pero sucede. Y este sería el importe a pagar. Ahora, en el caso del régimen especial, tiene otra forma de pagar. También se basa en mis ventas y en mis compras. Pero la gran diferencia es que acá yo voy a realizar un pago a cuenta de impuesto a la renta. Oye, ¿qué es ese pago a cuenta? Significa que de alguna manera yo voy a tributar de las utilidades, vamos a decirlo así, porque la renta muchas veces significa eso, las utilidades que yo tenga, ¿no? Entonces, como ya sé que en el régimen especial yo puedo emitir mis boletas, mis tickets, mis facturas, voy a tener que grabarlas con el IGB. Mejor dicho, en mi comprobante de pago, a pesar de que sea una boleta, yo voy a tener que calcular mi IGB. Si fuese una boleta, en este caso, de estos 10.620 soles que coloco acá, yo debo disgregar el IGB y debe aparecer mi base. Si en el caso yo estoy emitiendo una factura, automáticamente me va a salir el IGB y el total. Y de la misma manera, en mis compras, si yo adquiero facturas o adquiero boletas.
Entonces, tenemos acá mis ventas y tenemos acá las compras. Las diferencias sería que yo tengo unos ingresos de 4.500 soles. Cambiémoslo de repente para que no piensen que es la mitad. He tenido compras por 5.000 soles. Significa que mis ingresos son de 4.000, ¿no? De esos 4.000 soles yo voy a pagar 1.5% de impuesto a la renta. Y aparte, obviamente con un comprobante de pago yo voy a tener el IGB. Voy a restar el IGB de las compras con el IGB de las ventas. Obviamente en este caso las ventas son mayores. Me saldría por pagar de IGB 720 soles. Entonces tengo que por impuesto a la renta yo voy a pagar 60 soles y de IGB 720 soles. Voy a tener que pagar después a fin de año más, como es en el caso del régimen MIPE y el régimen general, que este pago a cuenta me sirve para compensar el impuesto a la renta de fin de año. No, en el caso del régimen especial solamente voy a pagar mi 1.5% mensual, nada más. Como habíamos dicho en la diapositiva, no hay balance, no hay declaración jurada, entonces tan solo con esta formalidad yo ya estaría cumpliendo con mis obligaciones tributarias. No tendría nada más que hacer en este caso, pagar mi renta 1.5% y pagar mi IGB. Ok, entonces vayamos a la siguiente diapositiva y cambiemos del régimen al régimen MIPE tributario. Este es un poco más complejo porque ya abarca muchos más negocios más complejos de servicios profesionales o de otro tipo de actividades. Entonces, me dice lo mismo: personas naturales, jurídicas, sociedades indivisas, conyugales, asociaciones de hechos profesionales. Y bueno, lo importante es que no superen las 1700 UITs en el ejercicio gravable, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y beneficios que ofrece el MIPE? Bueno, montos a pagar según la ganancia obtenida, tasas reducidas, puede realizar cualquier tipo de actividad económica, salvo algunas que vamos a ver, o solo mencionar. Poder emitir tantos comprobantes de pago como lo habíamos visto en el anterior régimen y llevar los libros contables en función de tus ingresos. Nuevamente, no confundir con el régimen laboral. Escuché que en el régimen MIPE tributario yo voy a pagar menos a mis trabajadores, los ETS, tampoco las gratificaciones. No, es otro tema y no necesariamente es tal como lo estoy planteando. Ese es el régimen laboral y aparte hay que acogerse a ese. No es que automáticamente por ser MIPE tributario ya pertenezco a ese régimen laboral. No, ahorita solamente estamos hablando del régimen que debo escoger por SUNAT para poder empezar mi negocio. ¿En qué caso estoy excluido del régimen MIPE? Bueno, los contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función de capital y cuyos ingresos netos anuales no superen las 1.700 UITs o los 7.310.000 soles. ¿A qué se refiere con vinculación directa? Bueno, este ya es otro tema que cuando me hablan, mejor dicho, es el tema de vinculación, que me habla sobre participación de un 30% de capital en otra empresa o que junto con una empresa vinculada no superen el 30%. Es otro tema aparte que también podríamos verlo en otro video, que hace poco también ha salido jurisprudencia respecto a la vinculación. Es un tema complejo, pero no tan imposible de entender. En realidad todo se puede entender, las leyes y las normas se han hecho para eso, solamente que hay un grado de complejidad por los diversos factores y leyes que también se ven, ¿no? Tampoco las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente de empresas constituidas en el exterior. De repente por acá ya estamos hablando de renta de fuente extranjera. Esta de acá ya lo habíamos mencionado en la parte de arriba, se nos escapó. Ahora, ¿debo llevar libros contables? Justo lo que estábamos comentando hace un rato. Dependerá de tus ingresos. Veamos. Contribuyentes con ingresos que hayan tenido hasta 300 UITs solo deberán llevar registro de ventas,
registro de compras y mi libro diario simplificado. Nada más. Y aparte, contribuyentes con ingresos superiores, dice que dispuesto al segundo párrafo del artículo 65 de la ley de impuesto a la renta. No te compliques. En este caso sería llevar una contabilidad completa, que sería mi libro de costos, mi libro de Cardex. Y además también el libro de activo fijo, el requisito indispensable es que tengas un activo. Basta que tengas uno, independientemente si tienes menos de 300 UITs o más de 300 UITs, vas a tener que llevarlo. Ahora, acá no estamos hablando de si el libro debe ser llevado electrónicamente o no, simplemente la obligación formal de llevarlo. Esto de los libros electrónicos también lo podríamos ver en otro video. En este caso, que nos escapó, acá sí debo presentar balance general. Disculpen, en este caso este error de la diapositiva. También los estados financieros y también DJ. Y también puedo emitir todos los comprobantes. Recuerden, esta parte de acá está errónea. Sí debo presentar mi balance, mi DJ y puedo emitir todos los comprobantes de pago. Entonces, para el régimen MIPE tributario sería de la siguiente manera. Nosotros hemos escuchado de la declaración jurada de los estados financieros, que más o menos seguiría de la siguiente manera: mis ventas, mis costos de ventas, mis gastos, utilidad, y cuando yo tenga mi utilidad antes de impuesto a la renta, esta me sirve para base para calcular el impuesto a la renta, y al final tengo mi utilidad neta. ¿No? Esto sería algo así como lo que vemos acá: mis ingresos menos mis gastos. Veo una utilidad y en base a esto voy a pagar mi impuesto a la renta. ¿Cuál es la gran ventaja que me da el MIPE tributario? Que el famoso impuesto a la renta que ustedes habían escuchado hace mucho tiempo, el 30%, en algún momento se disminuyó a 29.5%. ¿No? Esa es la famosa tasa que conocemos. Pero para el régimen MIPE tributario, para micros y pequeños contribuyentes, que se piensa de la siguiente manera: hasta que yo tenga 300 UITs para pago de impuesto a la renta, solo voy a pagar 1%. El 1% de mis ingresos. Si yo tengo entre 300 a 1700 UITs, tendría que pagar entre lo que me diga el coeficiente o el 1.5% de mis ingresos. Ahora, las 300 UITs es 1.290.000, debes tenerlo en cuenta para este año la UIT 4.300 soles. Y para el caso de impuesto a la renta, al final de año para calcular, tendré que tener en cuenta que si mis ingresos superaron las 15 UITs, mejor dicho, perdone, mi utilidad está en el rango de proporción hasta las 15 UITs, solo pagaré el 10% de impuesto a la renta. Pero si fuese más de 15 UITs, tengo que pagar el 29.5%. No entendí. Veámoslo con un ejemplo. Con los mismos importes que habíamos tenido anteriormente. He tenido ventas por 9.000 soles. Compras por 4.500 soles. Entonces, para pago de obligaciones mensuales, yo lo que tengo como ingresos netos son 4.500 soles. 4.500 soles, y de estos, como yo me he dado cuenta que no paso las 300 UITs en los ingresos anuales, solamente voy a pagar el 1%, que serían 45 soles. Ahora, ¿qué pasaría si yo sé que mis ingresos han superado las 300 UITs? Entonces ya no sería 1%, tendría que considerar entre el coeficiente o el 1.5%. Acá también tendría que modificar la tasa. Ya no serían 45 soles, serían 68 soles. El IGB se paga de la misma manera que en el régimen especial, y se paga de la misma manera también, voy adelantando, en el régimen general. Ahora, el régimen MIPE tributario, como les había mencionado, sí presenta DJ, sí paga impuesto a la renta. Los pagos a cuenta que yo he realizado me sirven para amortizar el impuesto a la renta que yo voy a tener que pagar a fin de año. Supongamos, mensualmente yo he estado pagando 68 soles, 68 soles, 68 soles.
Si yo multiplico esto por 12, vamos a imaginar un escenario perfecto donde he tenido ventas mensuales iguales. He tenido 810 soles. Es coincidencia, por si acaso, que tenga que sea de la misma cantidad de acá. He tenido 810 soles en el año, de los cuales yo he pagado impuesto a la renta. Ahora, hice mi estado de resultados. Ya calculé todos mis ingresos y he calculado todos mis gastos. He tenido 140.000 soles de ingresos y 90.000 soles de gastos. Mi utilidad antes de impuesto a la renta, mi utilidad casi neta, serían 50.000 soles. Entonces yo debo preguntarme, ¿estos 50.000 soles superan las 15 UITs? ¿64.500? No. Entonces yo solamente tendría que pagar 10%. 5.000 soles. ¿Qué diferente sería que estos de acá serían 70.000 soles? 70.000 soles ya no entraría con una tasa de 10%. Entraría con una tasa de 29.5%. Entonces, calculemos cuánto sería con esta cantidad. 20.000 soles. ¿Qué gran diferencia entre estos 7.000 y estos 20.000? ¿Se dan cuenta que del beneficio que significa estar dentro del régimen MIPE tributario y bueno, no superar esta cantidad de ingresos? Una diferencia abismal entre 7.000 y 20.000 soles. Esta es la ventaja que me da el régimen MIPE tributario, la principal de todas. ¿No? Me da una escala de ingresos a las cuales yo me puedo acoger y dependiendo si es más o menos de 300 UITs, si es más o menos de 15 UITs para la utilidad del impuesto a la renta. Esa es la gran facilidad que me da el régimen MIPE tributario y que tiene muchas más complejidades, pero como decimos, vamos a de repente adelantarlos en otro video y ser más específicos en este tema. También sobre su declaración en el PDT 621, en el Declara Fácil o en el aplicativo, vamos a explicarlo en otro video. Ahora, por último, tengo el régimen general. Ya en este régimen general están comprendidos aquellas personas que realizan actividades empresariales, de negocios, entre ellas están todos, absolutamente todos. Aquellas que no entraron en el nuevo RUS, régimen especial, régimen MIPE tributario, tienen que entrar en el régimen general. Absolutamente. Si no pudiste sin ninguno de los tres, el régimen general es para ti. Si no cumpliste con alguno de los requisitos, de repente estabas en el RUS y pasaste de los 96.000 soles. Uy, estabas en especial, pasaste de los 525.000. Estabas en el MIPE, pasaste de las 1.700 UITs, automáticamente pasas al régimen general que abarca todo. ¿Qué libros debo llevar? Los mismos que estábamos conversando en el MIPE tributario. Se basa en la cantidad de ingresos que tengas. Tus ventas, tus compras, tu diario simplificado. Si tienes un activo fijo, deberás llevar el libro de activo fijo. Si es que tienes otro tipo de operaciones, también deberás llevar tu libro de caja. Si es que superas tus 300 ITs, tu libro de caja, tu libro de Cardex. Y tienes otras obligaciones. Este régimen es más completo. Se tienen muchas obligaciones formales que cumplir. Aparte también si tienes renta de no domiciliado, tienes que presentar tu PDT 617. Independientemente del 621, del 626 y tantas otras complejidades que tiene este régimen general, donde pueden haber tantas actividades empresariales. Entonces debes ver qué tipo de negocio tienes y a cuál régimen podrías tú entrar. Ahora, si vemos desde el lado de la aplicación, en el régimen general la diferencia es que ya no tengo ese límite del 10%. O mi pago cuenta del 1%. Acá yo directamente, de lo que me salga la utilidad de mis ingresos y mis gastos anuales, que en este caso serían 50.000 soles, ya no correspondería al 10%. Directamente 29.5%. Ya no interesa que tengas menos de 300 ITs. Acá simplemente vas a pagar 29.5%. Lo único que puedes deducir son gastos de adquisiciones o tantos otros gastos financieros o que sean aceptados tributariamente. Y por otro lado, tu pago cuenta se basa de la misma manera, pero ya no en 1%, directamente o el coeficiente o el 1.5%.
no puedes pagar menos de eso. En este caso tus 68 soles mensuales. Tu IGB igual que en el régimen MIPE tributario y en el régimen especial. Uy, acá también hay otro error. Disculpen por eso. Es el régimen general. Lo que pasa es que copiamos el mismo formato porque se paga de la misma manera, solamente que no hay escala. Ya no importa los 300 UITs, ya no importa las 15 UITs de utilidad que yo pueda tener. Pago mi 29.5% de utilidad y mi pago cuenta 1.5% o el coeficiente, el que sea mayor. Este tema del coeficiente también lo podremos conversar en otro video, que es básicamente el impuesto a la renta que yo tenga entre los ingresos netos que yo haya tenido en el periodo anterior. Pero el cálculo también lo podemos conversar en otro video. Entonces, viendo el cuadro comparativo, ¿ok? Vamos a poner la vista en pantalla completa. Se ve de trasfondo las diapositivas. Tenemos estos 4 regímenes tributarios. Tenemos el nuevo RUS, el régimen especial, el MIPE y el régimen general. Como les comentaba, si yo soy la persona natural con un negocio que me imaginé en un primer momento, puedo entrar en cualquiera de estos regímenes tributarios. Voy a SUNAT con la idea de empezar mi negocio y me preguntan ¿qué régimen desea usted escoger? Puede ser el RUS, el especial, el MIPE y el general. Pero vamos, que si voy a tener mi negocio, mi restaurante, ¿por qué entrar al régimen general y pagar 29.5%, llevar mis libros? ¿Por qué pagar más impuesto a la renta? ¿Por qué llevar un pago a cuenta mensual? Y de la misma manera, ¿por qué escoger el MIPE si también tengo las mismas obligaciones? ¿Por qué el régimen especial si tengo que pagar 1.5%? Si todas las facilidades para este tipo de negocio me la da el RUS. ¿Por qué escoger los otros? Por eso que les decía, ¿qué tipo de actividad deseas realizar? ¿Cuál es el que te conviene? Porque si de repente es una actividad de un estudio, no vas a poder entrar al nuevo RUS. Pero tampoco podrías entrar al régimen general, podrías entrar al régimen MIPE y pagar menos impuesto a la renta. Bueno, no menos impuesto a la renta, pero podrías acogerte a una escala menor. Ahora, en el caso de que yo no sea solamente una persona con negocio, sino que he decidido formar mi empresa, que si bien puede ser individual o con socios, ¿ok? También tengo la posibilidad, mejor dicho, tengo que escoger un régimen tributario. No es que yo con mi empresa jurídica pueda empezar el negocio y comenzar a facturar. No. Tengo que ir a SUNAT y tengo que escoger uno de los 4 regímenes tributarios que me da este. Como persona jurídica no puedo entrar al nuevo RUS. En un tiempo pudo el famoso IRL, pero en el 2017 salió una modificatoria diciéndonos que ya no. Puedo escoger entre el especial, el MIPE y el general. Bueno, estábamos hablando de los límites de ingresos. En el caso del nuevo RUS, los 96.000 anuales o 8.000 mensuales. Si yo pasase uno de los dos, automáticamente tendría que cambiarme a otro régimen, que sería el general. Si yo pasase alguno de estos dos, automáticamente tendría que cambiarme de régimen tributario. En el caso del régimen especial, los 525.000. En el caso del MIPE, las 1.700 UITs. Y el régimen general no tiene límite. El límite de compras en el nuevo RUS, los 96.000 igual. Y los 8.000. Habíamos visto que no importa, en este caso, se veían en base a los ingresos o a las adquisiciones. Del mismo modo. Para el régimen especial se ve de la misma forma. En el régimen MIPE no tengo un límite de compras. Pero obviamente deben ir acorde a los ingresos, como siempre las famosas fiscalizaciones de SUNAT tienen en cuenta. En el régimen general tampoco tengo límites. ¿Qué comprobantes puedo emitir? En el RUS solo boleta y tickets. Si se dan cuenta, cuando nosotros hemos ido a alguno de los restaurantes a comer y ya pedimos nuestra famosa boleta electrónica, nos damos cuenta que la boleta ya es una boleta electrónica. Inclusive los tickets son electrónicos. Pero no podemos adquirir factura o
o un comprobante que nos dé derecho al crédito fiscal. Es por eso que cuando estás en el nuevo RUS y hay personas que de repente quieren contar con tus servicios y quieren tener el IGB a su favor, el RUS es una desventaja porque no puedes darle esa facilidad. Tendrías que cambiar de régimen para poder emitirle una factura a tu proveedor. Para que él pueda, porque de repente si no lo tienes, él va a escoger a otra persona que emita factura. Porque si van a pagar lo mismo por ambos, va a escoger una persona que le pueda ofrecer la factura. ¿Por qué? Porque le da derecho al crédito fiscal. De esos 100 soles que te iba a pagar a ti, o mejor, de esos 118 soles que te iba a pagar a ti, 18 soles los tendría a su favor. En cambio, si solamente fuese una boleta, no sería el caso. En el régimen MIPE tributario, puedo emitir todos los comprobantes de pago que yo desee. Igual en el régimen general. DJ anual, el famoso impuesto a la renta que declaramos a fin de año. Ni en el RUS ni en el régimen especial tengo que presentarlos, pero sí en el MIPE y en el general, como habíamos conversado. El pago de impuesto a la renta mensual, estamos hablando del mensual. En el caso del RUS habíamos hablado de las escalas, de los 20 y 50 soles mensuales, que va dependiendo de los ingresos que yo tenga, de 5.000 o de repente un máximo de 8.000. El IGB se incluye en la cuota, eso significa que no debo pagar IGB, solamente esos 20 o 50 soles. En el caso de régimen especial, mi cuota de 1.5% y mi IGB de 18% con normalidad. En el MIPE, igual, solamente en el caso de IGB, pero en el caso de impuesto a la renta, el pago a cuenta, debo tener en cuenta si supera o no las 300 UITs. Dependiendo de eso, pagaré el 1.5% o el coeficiente, o solamente el 1.5% si no supero las 300 UITs. En el caso del régimen general, igual, el 1.5% y mi IGB 18%. El 1.5% no, o el coeficiente no es variable, no es que pueda pagar menos. Ese es el pago mínimo que debo hacer. Restricción por tipo de negocio, si no me equivoco, por tipo de actividad, si tiene, no puedo tener, o mejor dicho, no puedo tener restricción por tipo de negocio, sí tiene, porque no es que acá pueda tener actividades empresariales como las de servicios profesionales que se brinden, un estudio jurídico, una industria, no, igual en el régimen especial. Habíamos visto que hay una cierta clasificación de empresas que no pueden entrar en el régimen especial. En cambio, en el MIPE y el general no tienen, salvo algunas que en el MIPE había especificado como las que nos dan la vinculación, ¿no? O de repente los establecimientos permanentes, otro tema totalmente aparte. Y el régimen general sí no tiene ningún tipo de restricción. Les había comentado que la única restricción en caso de trabajadores me la daba el régimen especial. Ningún otro me la da. El valor de los activos fijos en el caso del nuevo RUS de 70.000 soles, en el régimen especial de 126.000 soles. En el MIPE en general no puedo tener los activos que yo desee sin ningún inconveniente. Posibilidad de deducir gastos, acá no, porque yo no presento mis estados de situación financiera, mi estado de resultados, no deduzco gastos, no presento DJ. ¿Por qué me interesaría la posibilidad de deducir gastos? En cambio, en el MIPE y en el general, yo sí presento balances, yo sí presento mi estado de resultados, y en base a eso voy a tener que pagar mi impuesto a la renta, en base a mi utilidad. Entonces sí me conviene deducir gastos, tengo la posibilidad dependiendo de los comprobantes de pago. Pago de impuesto anual en función a la utilidad, acá estamos viendo que no tiene, y acá tenemos que sí, ¿no? Habíamos visto que el impuesto a la renta se calcula en base a la utilidad. En el caso del MIPE, en base a una escala, y en el caso del régimen general, simplemente mi 29.5% de la utilidad neta. Entonces, aunque este video se ha hecho un poco extenso, hemos visto que tenemos la posibilidad de escoger el régimen tributario que yo desee, dependiendo de la facilidad y de la actividad que yo desee o que yo voy a realizar. Entonces, como repaso, nuevamente, tengo mi idea de negocio, escojo mi tipo de empresa. Si es natural,
o si es de jurídica. Siguiente paso, me voy a SUNAT y escojo cualquiera de estos 4 regímenes tributarios que me ofrece. Y comienzo a facturar y comienzo a realizar mi negocio. Obviamente, si yo tengo menos ingresos o más ingresos, puedo realizar un cambio de régimen. Sí es posible, en algunos casos vas a tener que esperar enero del siguiente año y en otros casos automáticamente en el mismo mes vas a poder cambiar, dependiendo del régimen en el que te encuentres en ese momento. Pero eso ya lo veremos en otro video porque lo hemos visto de una manera general para ver en un inicio qué tipo de actividad tengo y qué régimen me conviene. Entonces más o menos estamos viendo que nos quedan algunos temas pendientes para poder conversarlos en otros videos, como el cambio de régimen tributario, ¿no?, que les estoy mencionando, y cómo se acoge los regímenes individuales, cada uno vamos a verlo de una manera compleja, los regímenes laborales que existen, justo les comentaba que uno de los famosos es el MIPE tributario, las obligaciones formales de los contribuyentes, la preservación de sus documentos, cómo llevar sus libros contables, la aplicación de los libros contables a llevar, y que sean de manera electrónica también. Es un mundo. La emisión de RUC y generar la clave SOL, que en estos tiempos, bueno, vamos a ver cómo sigue después de la cuarentena también, porque ahorita se puede emitir de una manera virtual. Vamos a ver si es que SUNAT da la facilidad de que no tengas que acercarte a sus oficinas y puedas realizarlo de una manera virtual todavía, ¿no? Uy, se nos escapó por acá uno de los cuadros de las diapositivas anteriores. Y bueno, este video surgió a raíz de que uno de mis amigos me preguntó sobre qué tipo de régimen le convenía o cómo constituir su empresa. Y bueno, así surgen muchas dudas, ¿no? Si ustedes tienen dudas de alguno de los puntos que hemos tocado en este video, por favor coméntenlo y háganos saber. Y si tienen alguna idea de algún tema que podamos tocar que sea de interés, pues también coméntenlo, porque de repente lo podemos tocar, podemos facilitar y al final muchas personas salen beneficiados. Más que nada en nuestro ámbito contable, que es tan rico y tan cambiante. Sobre todo en esta cuarentena que hemos visto decretos legislativos por montón que salen y que tenemos que actualizarnos. En nuestra carrera tenemos que actualizarnos mucho. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana.